Bien, muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente a este informe en La Información es Poder a través de Somos Baltimore Latino. Bueno, en los siguientes minutos, por favor, les pido que presten la debida atención y que también, si es posible, compartan lo que vamos a informar para todos ustedes. El tema que les voy a tocar es sobre el salario mínimo legal en los Estados Unidos a partir del 1 de enero del 2023. Así que, por favor, tomen asiento y presten atención a lo que les voy a informar. Primero, vamos a empezar por saber y entender qué es el salario mínimo. Muchos deben haber escuchado esa palabra, salario mínimo. Ok, les cuento. El salario mínimo es la cantidad de dinero mínimo que debe recibir un trabajador por los servicios que ha prestado en su jornada de trabajo. O sea, usted no debe recibir menos dinero por hora que lo que marca la ley. Y esto aplica, y tomen atención, esto aplica a todos los trabajadores en Estados Unidos sin importar el estatus migratorio. ¿Si entendieron eso? Bien. Ahora vamos a lo que significa o a lo que es el salario mínimo federal y salario mínimo estatal. No. Les cuento. El salario mínimo federal es la cantidad de dinero que aprueba el gobierno de los Estados Unidos. Y el salario mínimo federal es de $7.25 por hora. Se asombrarán ustedes por esa cantidad, ¿no? Pero hay un pero. Pero, en algunos estados se pagan los salarios más altos que el federal, porque muchos estados tienen sus propias leyes de salario mínimo. Repito esa parte para que lo entiendan. El salario mínimo federal es de $7.25 por hora, pero en algunos estados de este país se paga el salario mínimo más alto que el federal porque esos estados tienen sus propias leyes sobre el salario mínimo. Ok, esto puede resultar, estimados amigos, quizás un poco confuso para muchos, pero justamente esto es lo maravilloso de este país porque las leyes federales pueden ser, digamos, superadas por las leyes estatales, porque cada estado tiene autonomía. Por eso que se llama Estados Unidos de América. Es un poquito también hacer un poco de clases de educación cívica, ¿no? Pero aquí estamos para poder compartir con ustedes. Y quiero darles un ejemplo, ¿no? Un pequeñito ejemplo que está vigente sobre el uso de la marihuana. La marihuana, el uso de la marihuana está completamente prohibido por la ley federal. Pero ojo, en muchos estados ya se aprobó el uso de la marihuana para el uso médico, ¿no? Para uso médico. Pero a nivel federal está prohibido. Pero en muchos estados ya se aprobó esa ley. Ese es un poco un ejemplo de la autonomía de los estados en este país. Ok, pero volvamos al tema que nos ha reunido el día de hoy. El salario mínimo. Ok, en los casos en los que un trabajador, por ejemplo, está sujeto a la ley de salario mínimo estatal y federal, ojo, el empleado o el trabajador va a tener derecho a recibir el mayor de esos dos salarios mínimos. Por ejemplo, me gusta siempre ponerle ese ejemplo para que usted le entienda. Por ejemplo, hablemos de los trabajadores en el estado de Maryland. Ok. El salario federal es de $7.25 y el salario mínimo estatal de Maryland es de 12.80, o sea, $12.80. ¿Cuál de esas dos cantidades el trabajador debe recibir por su trabajo por hora? ¿Lo saben? El salario de Maryland, porque es la cantidad mayor de los dos. Y así sucede al menos en unos 30 estados de los Estados Unidos. Así que tengan siempre presente eso.
Ahora me imagino que quizás ustedes se están preguntando, ¿y por qué no sube o por qué no es más alto el salario mínimo federal? Bueno, les cuento. Desde el 24 de julio del 2009, el salario mínimo federal es de $7.25 por hora. ¿Quién vive con esa cantidad? Increíble, ¿no? Pero ese es el salario mínimo federal, o sea, lo que marca y lo que manda el gobierno federal para toda la nación. Pero ya les he dicho, cada estado tiene sus propias leyes sobre el salario mínimo. Ok, esta cantidad de $7.25 por hora, que es el salario mínimo federal, es una cantidad que no se ajusta de manera automática. ¿Por qué? Porque es necesario que el Congreso lo apruebe, o sea, apruebe una ley sobre el aumento del salario mínimo federal y luego pues el presidente lo firme para que de esa manera el salario mínimo federal suba, crezca. Pero eso no ha sucedido hasta el momento. Pero les cuento que el año pasado, 2022, el presidente Biden aumentó el salario mínimo federal a $15. Pero esto no es para todo el país. Este aumento lo hizo el presidente Biden únicamente válido para los empleados federales y toda aquella persona, todo aquel trabajador que esté haciendo un servicio o un trabajo bajo un contrato federal. Les cuento esto como referencia. Ok, de otro lado también tengo que mencionar que también existe una enorme excepción del salario mínimo para aquellos empleados o aquellos trabajadores que reciben propinas, como los camareros o las camareras, los meseros. Ellos deben percibir un salario mínimo federal de solamente $2.13 por hora. Esto es lo que marca la ley federal. Así es. Bueno, a continuación les voy a presentar, producción, póngame en pantalla, el cuadro de los salarios mínimos en 25 estados de los Estados Unidos para el año 2023. Lo dejamos ahí un momentito en pantalla mientras lo voy leyendo. Vamos a ver, por ejemplo, en Alaska, de $10.34 va a subir a $10.85. Bueno, ya subió, porque esto rige a partir del 1 de enero del 2023. En Arizona, el salario mínimo era $12.80 y ahora es de $13.85. En California, de $14 subió a $15.50. En Colorado, de $12.56 subió a $13.65. En Connecticut, de 14 subió a $15, pero esto va a regir a partir del 1 de junio de este año en Connecticut solamente. En Delaware, por su parte, de $10.50 ha subido a $11.75. En Florida, de $11 ha subido a $12, pero esto será vigente a partir del 30 de septiembre de este año. En Illinois está vigente el aumento de $12 a $13 por hora. En el estado de Maine, de 12.75 ha subido a 13.80. En Maryland, que es de donde se emite este programa, de 12.50 ha subido a 13.25 por hora, pero dependiendo del tamaño del negocio. Ya más adelante les voy a explicar eso. En el estado de Massachusetts, por ejemplo, de 14.25 ha subido a $15 por hora. En Minnesota, de 10.33 ha subido a 10.59 por hora. En Missouri, de 11.15 a $12. En Montana, de 9.20 a 9.95. En Nebraska, de $9 a 10.50 por hora, y esto va a regir recién en Nebraska a partir del 1 de julio. En Nevada, de 10.50 a $12 por hora. Esto siempre y cuando se apruebe una votación final en el estado, que está vigente todavía, que está pendiente. En el estado de New Jersey, de Nueva Jersey, de $13 por hora
van a pagar ahora 14.13 centavos. En Nuevo México, de 11.50 a 12 dólares por hora. En Nueva York, de 13.20 a 14.20 dólares por hora. Hay que indicar aquí en Nueva York que en el caso de la ciudad de Nueva York, que es distinto a Nueva York, o sea, estoy hablando de Nueva York estado, estoy hablando de estados, pero quiero hacer una observación en la ciudad. En New York City están conservando todavía el salario mínimo de 15 dólares por hora. Por su parte, el estado de Ohio, de 9.30, subió a 10.10. En el estado de Rhode Island, de 12.25 a 13 dólares por hora. En el estado de Dakota del Sur, de 9.95 a 10.80. En el estado de Vermont, de 12.55 a 13.18. En el estado de Virginia, nuestro estado vecino, de 11 dólares a 12 dólares por hora. Y en Washington, estado de Washington, no estoy hablando de Washington DC, sino estado de Washington, de 14.49 va a subir, o ya subió, a 15.74 dólares por hora. Así que este es el cuadro, estimados amigos, de los salarios mínimos en los Estados Unidos para este año 2023. En este cuadro quiero hacer una observación, más que observación, unos agregados. Por ejemplo, ahí no está el estado de Oregon, que el salario actual de Oregon es de 12.75 y va a ser, o sería, de 13.50 el aumento, pero esto se va a decidir todavía a partir del 1 de julio. En este estado, me refiero al estado de Oregon, hay salarios, por ejemplo, de 14.75, salarios actuales, de 14.75 y 12.50, dependiendo de dónde se está trabajando. Por su parte, en el estado de Michigan, que no está en el cuadro, pero les hago la acotación, podría aumentar a 10.10, el actual es 9.87, dependiendo también del fallo de un tribunal. Y en este cuadro tampoco tenemos el Distrito de Columbia, conocido como DC, Washington DC, porque lógicamente no es un estado. Pero les cuento que en Washington DC el salario mínimo es de 16 dólares con 10 centavos, que viene a constituir el salario mínimo más alto de los Estados Unidos. Ahora, también les quiero contar que alrededor de 20 estados, el salario mínimo de esos estados sigue siendo el mismo que el salario mínimo federal, o sea, 7 dólares con 25 centavos por hora para los trabajadores. La verdad que no sé cómo harán con ese salario mínimo los trabajadores de esos estados. Ok, en este año, los estados de Delaware y el estado de Washington han marcado los aumentos más importantes, los aumentos mayores. Ellos han incrementado sus salarios mínimos en 1 dólar con 25 centavos, ¿no? Esos dos estados marcan, digamos, los aumentos mayores de este año. Y otros 9 estados, por ejemplo, en Arizona, en Colorado, en Connecticut, en Florida, Illinois, Maine, New Jersey, Nueva York y Virginia, han aumentado sus salarios mínimos en al menos 1 dólar por hora. Bueno, y quiero un poco acotar en lo que se refiere al salario mínimo más alto de este año, ¿no? En lo que va de este año, que corresponde a Washington, D.C. o Distrito de Columbia. En julio del 2022, D.C. aprobó un salario estaba a 15.20 y aprobó el aumento a 16 dólares con 10 centavos por hora. Y este salario no importa el tamaño de la compañía para la que usted trabaja, es importante que sepan eso. Así que para este año, este aumento o este salario mínimo viene a constituir el salario mínimo más alto de los Estados Unidos. Y también, estoy hablando de Washington, D.C., y también quiero decirles a los que viven en Washington, D.C. o Distrito de Columbia, que el salario mínimo para los empleados que ganan propinas actualmente es de 5 dólares con 35 centavos y antes era de 5.05. O sea, 5.05 por hora y ahora van a ganar 5.35 por hora. Hay un aumento de unos
30 centavos, según la información que hemos recabado del Departamento de Servicios de Empleo Local. Así que, bueno, y ahora vamos con Virginia. Estoy un poco dando como referencia a los estados vecinos de Maryland, ¿no? Ya hablamos de Washington, D.C., ahora vamos con Virginia. Por ejemplo, en el estado de Virginia, el nuevo salario mínimo aumentó ya a $12 por hora a partir del 1 de enero del 2023. A diferencia de otros estados, Virginia no exime a los trabajadores que reciben propinas de recibir el salario mínimo obligatorio del estado. Y esta parte me parece importante, tomen atención. ¿Quiere decir esto que los meseros, las meseras, los camareros o camareras, que generalmente en otros puntos del país reciben un salario mínimo bien bajo, por debajo del salario mínimo regular, en Virginia eso no sucede? Es un dato que yo no lo sabía, pero haciendo la investigación lo acabo de descubrir. Por eso que se los comparto. Es por este motivo que los empleados que reciben propinas en Virginia deben cobrar el mismo salario mínimo que el resto, ¿no? Que el resto de los trabajadores en el estado. Y a esto se suman las propinas que ustedes puedan recibir. Qué rico, ¿no? Me parece importante. Miren esta excepción que sucede en el estado de Virginia. Ahora, lógicamente, hay una lista de excepciones en cuanto a salario mínimo. Por ejemplo, ¿no? Les voy a dar unos cuantos ejemplos. Las excepciones de una lista larga de empleados acerca de recibir salario mínimo del Estado. Por ejemplo, no pueden recibir salario mínimo estatal los estudiantes de tiempo completo que trabajen menos de 20 horas, ¿no? A la semana, ¿no? Durante la época de clases. Ellos no pueden recibir salario mínimo. Es una de las excepciones. También las niñeras, ¿no? Que trabajan por lo menos 10 horas a la semana. Otro grupo que están exentos de este salario mínimo en Virginia es los menores de 18 años que son empleados por el papá o la mamá, y lógicamente en los negocios personales. Y la lista de excepciones pues es más larga. Así que personalmente se lo doy esto como referencia. Ahora, recuerden también que en los condados, o en las ciudades y algunas localidades de Virginia, pueden tener sus propias leyes de salario mínimo. Así que asegúrense de consultar qué leyes salariales locales aplican en su caso. Así que la información que les estoy dando es referencial, es genérica, pero siempre las leyes locales o de condado o estatales varían muchísimo. Por ejemplo, les quiero contar que el salario mínimo del estado de Virginia se estableció que va a aumentar año a año hasta alcanzar los $15 por hora a partir del 1 de enero del 2026. Esa es la meta, ese es el tope aprobado en Congreso Estatal para los trabajadores de Virginia. O sea, llegar al 1 de enero 2026 ganando $15 por hora. Bueno, y ahora vamos a lo que es, y lo he dejado para la parte final, al salario mínimo de Maryland, porque es donde este programa se emite y donde tenemos una gran cantidad de seguidores. Muchos me han preguntado, señor Palomino, cuánto es lo que yo debo ganar. Yo trabajo en un negocio, doy como ejemplo, en el condado de Anne Arundel, en Howard County, en Frederick, etcétera, etcétera. Bueno, por favor, voy a empezar con el salario mínimo en el estado de Maryland. El salario mínimo en el estado de Maryland, a partir del 1 de enero del 2023, producción, póngame ese cuadrito del salario mínimo en el estado. Ahí está. Ahí está, por favor. El nuevo salario mínimo 2023, vigente a partir del 1 de enero del 2023 en el estado de Maryland, soy reiterativo en eso, es de 13.25 por hora. Pero esta cantidad de 13.25 solamente aplica para aquellas personas, para aquellos trabajadores que están en un negocio, en una empresa,
que tenga más de 15 empleados. Ojo con eso. Y esta cantidad cambia a 12.80 por hora si usted está trabajando en un negocio más pequeñito. O sea, aquella empresa o negocio que tiene de 14 empleados a menos. O sea, menos de 14 empleados. Puede tener 2, 3, 4, 5, no sé. Pero que no exceda los 14 empleados. Así que ya saben. 13.25 por hora si usted trabaja en una empresa que tiene más de 15 empleados. Y 12.80 por hora si usted trabaja en una empresa con 14 empleados o menos. Esto es lo que está rigiendo en todo el estado de Maryland. Es importante. Cuando hablo de Maryland, por favor tomen nota que el estado incluye todos sus condados y todas sus ciudades. Es importante que sepan eso. Ahora, a esta regla de salario mínimo en el estado hay algunas excepciones y voy a marcar solamente una de ellas. Pero antes de eso, producción, póngame por favor un cuadro de los salarios mínimos en Maryland. Miren, quiero compartir con ustedes cómo el salario mínimo en el estado de Maryland ha ido subiendo a partir del año 2020 y la proyección hasta el año 2025. El tope es ganar $15 la hora al 1 de enero de 2025. Pero como ven ustedes, el salario mínimo pues ha ido subiendo desde el 2020, que estaba alrededor de 10 y pico. Año a año ha ido subiendo, por eso les muestro este cuadro, ¿no? Esta ley de aumento del salario mínimo fue aprobada en el Congreso del Estado de Maryland en el año 2019. Y se aprobó un aumento de manera progresiva para que el salario mínimo concluya el 2025 a $15 por hora. Quiero recordarles también, y hablando un poquito más de política, que este salario mínimo fue vetado, o sea, fue rechazado por el actual gobernador Larry Hogan, pero felizmente la Asamblea Legislativa sobrepasó ese veto, ¿no? Y en una votación general rechazaron el veto del gobernador y por eso que está vigente, se hizo vigente este salario mínimo en Maryland. El gobernador no quería el aumento del salario mínimo en el estado. Sin embargo, la mayoría demócrata de la Asamblea Legislativa logró aprobar este aumento. Ahora, lógicamente, muchos dirán, no, pero eso todavía no alcanza. Claro, es cierto y les comprendo, no alcanza. Pero quiero reincidir, repetir, reiterar una cosa muy importante. Cuando yo hablo o cuando hablamos de la palabra salario mínimo, esto quiere decir, lo dije al comienzo, que es la cantidad mínima que usted debe recibir por su trabajo. Esto no significa que solamente va a recibir eso, dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo de la dificultad del trabajo, dependiendo de su habilidad en el trabajo, usted puede recibir más dinero por hora. Por eso, vuelvo y repito, usted no debe recibir menos de esa cantidad en el estado de Maryland y en cualquier otro estado. Así usted sea indocumentado. Eso no es razón, ni motivo, ni justificación para que usted, por ser indocumentado, no reciba el salario mínimo. La ley de derecho laboral en los Estados Unidos no discrimina a las personas por su estatus migratorio, no lo discrimina por su religión, por su raza, por su sexo. Así que esto es ley y debe cumplirse en todos los estamentos, en todas las situaciones. Así que si usted está en Maryland, por ejemplo, y el empleador le está pagando 10 o 11 por hora, señor, ese empleador está infringiendo la ley y usted debe decirle, señor empleador, jefe, patrón, como quieran llamarlo, en Maryland el salario mínimo es tanto, ¿no? Y usted me tiene que pagar esto porque esto es lo que marca la ley. Y sin importar que yo tenga o no tenga documentos, tenga o no tenga papeles. Es importante que ustedes tengan presente eso. Así que, por favor, es algo que quería reiterarlo. Bueno, siguiendo en el estado de Maryland, les iba a contar, hay una excepción en Maryland. Y la excepción lo marca el condado de Montgomery. Por ejemplo, ya hemos dicho que en Maryland el salario mínimo es de $12.80 o $13.25, dependiendo del tamaño de la empresa. Pero, ¿qué es lo que pasa en el condado de Montgomery? El condado de Montgomery
Es un condado que pues también tiene su autonomía, tiene su junta de concejales, y ellos aprobaron un aumento que supera el salario mínimo en el estado. Y quiero compartirles la siguiente información. Si usted vive en el condado el condado de Montgomery, que pertenece al estado de Maryland, tenga presente lo siguiente, si usted no lo está recibiendo. A partir desde el 1 de julio del año pasado, 2022, las empresas o los empleados que estén en una empresa que tenga más de 51 empleados deben ganar $15 por hora. Repito esta parte. Hay 3 excepciones. La primera, a partir del 1 de julio del 2022, si usted, amigo que está viendo, vive en Montgomery County y trabaja en una empresa que usted sabe que tiene más de 51 empleados, usted debe ganar $15 por hora. La segunda excepción, siempre con la misma fecha, desde el 1 de julio del 2022, si usted trabaja en una empresa mediana que tenga entre 11 a 50 empleados, usted debe ganar $14.50 por hora. Repito, en Montgomery County, desde el 1 de julio del 2022, si usted trabaja en una empresa, una mediana empresa, que sabe usted que tiene entre 11 y 50 empleados, usted debe recibir $14.50 por hora de trabajo. Y la tercera excepción es para los pequeños negocios. Si usted es un empleado de un pequeño negocio que tenga de 10 empleados a menos, o sea, menos de 10 empleados, puede tener 1, 2, 3, 4, pero el tope es 10. Si usted trabaja en esa pequeña empresa, sepa usted que desde el 1 de julio del 2022, usted debe haber estado recibiendo $14 por hora de trabajo. Así que, dicho esto, por favor, espero que lo tengan presente, que compartan esta información que es muy, muy importante para que ustedes sepan cuál es el mínimo legal que ustedes deben de ganar. Y vuelvo y repito, no interesa que usted recién haya llegado a Estados Unidos, no interesa que usted no tenga papeles, no interesa que no tenga social. Si usted está trabajando para un empleador y el empleador le dice, te voy a hacer el favor, te voy a pagar tanto, no te puedo pagar más porque eres indocumentado. No, señor. Yo sé, a veces uno acepta por necesidad, pero lo legal es que ese empleador le pague a usted el mínimo, el salario mínimo legal que está vigente en el estado de Maryland. Si eso no viene sucediendo con usted, alerta, alerta roja. Y le cuento, usted puede poner un reclamo, puede poner un complaint, como se dice en inglés. Y le doy el número de teléfono, a ver si producción me ayuda a colocar el teléfono en pantalla. El teléfono para los reclamos acerca de quejarse porque el empleador no le está pagando el mínimo que marca la ley en el estado es el 410-767-2357. Una vez más, 410-767-2357. Ese es el número de teléfono, este es el número de teléfono del Departamento de Trabajo del Estado de Maryland, donde usted puede poner un complaint, llamar por teléfono, pide español, porque hay personal en español, y usted manifiesta su reclamo. Esta es la manera de que nosotros podemos hacer también un alto, un pare a unos abusos de empleadores que, con el pretexto de que no tienes papeles, te estoy ayudando, les quieren pagar una mínima cantidad. Por favor. Así que, bueno, y con esta información yo me despido, espero que haya sido de gran utilidad. Sé que a veces hay que hablar un poquito más sobre este tema, sé que de repente luego de esta explicación van a surgir preguntas o repreguntas referente a lo que acabo de compartir, pero escríbanlo, que yo en su debido momento les trataré de responder, o de repente hacemos otro video dando las explicaciones y tomando casos o dando otras soluciones, posibles soluciones, para que usted pueda resolver y pueda ganar lo que la ley manda, lo que es justo y necesario para que usted siga adelante en los Estados Unidos. Así que, producción,
Nos vamos, gracias por la sintonía. Denle share, denle compartir y nos vemos en cualquier otro momento, siempre aquí en la señal de Somos Baltimore Latino, tanto en nuestra página en Facebook como en nuestro canal de YouTube. Gracias, permiso, bendiciones y feliz año 2023. Un abrazo para todos. Nos vemos. Hasta aquí, la información es poder con Pedro Palomino. Hasta cualquier momento en Somos Baltimore Latino TV.